Muy buenas y bienvenidos de nuevo. Hoy entramos por primera vez en el texto de la Biblia. Dejamos atrás los mapas generales y comenzamos a leer por el lugar más conocido, pero frecuentemente mal interpretado: el Génesis. Casi todo el mundo ha escuchado hablar de la creación del mundo en 6 días, del jardín del Edén, de la serpiente, de Caín y Abel, del arca de Noé. Son historias que han entrado tan profundo en la cultura occidental que las conocemos aunque nunca hayamos abierto una Biblia. Y precisamente por eso son tan difíciles de leer bien. Llegamos a ellas cargados de preconcepciones, de debates que escuchamos en la escuela, de imágenes que vimos en películas, de argumentos que circulan en redes sociales sobre si son ciencia o mito, historia o fábula. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a leer estos textos preguntándonos lo que sus autores querían que nos preguntáramos. No, ¿es esto científicamente exacto? Sino, ¿qué están diciendo sobre el mundo, sobre el ser humano y sobre Dios? Esa pregunta cambia todo. Esto es lo que vamos a cubrir. Primero, el género literario del Génesis 1 a 11. Porque entender cómo está escrito es indispensable para entender qué dice. Segundo, los 2 relatos de la creación. Sí, hay 2, y son distintos. Tercero, el jardín del Edén y la caída. ¿Qué significa realmente este relato? Cuarto, Caín y Abel. El primer conflicto humano y lo que revela. Quinto, el diluvio de Noé. Sus conexiones con otras tradiciones del mundo antiguo y su significado teológico. Y sexto, la Torre de Babel, el cierre de esta primera sección y lo que prepara. Empecemos. Antes de leer una sola palabra del Génesis, hay que responder una pregunta que mucha gente salta demasiado rápido. ¿Qué tipo de texto es este? Porque el género literario de un texto determina cómo debe leerse. No leemos una carta de la misma manera que leemos un contrato legal. No leemos un poema de la misma manera que leemos un artículo científico. Y no deberíamos leer el Génesis de la misma manera que leemos una crónica histórica moderna. Los primeros 11 capítulos del Génesis pertenecen a lo que los estudiosos llaman literatura del origen, un género que existe en prácticamente todas las culturas antiguas. Son textos que responden a las preguntas más profundas que cualquier ser humano se hace. ¿De dónde viene el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra relación con lo sagrado? Estas preguntas no tienen respuesta científica. Son preguntas de sentido. Y los textos que las responden usan el lenguaje del símbolo, de la imagen, de la narrativa. No el lenguaje del laboratorio ni de la hemeroteca. Reconocer esto no es restarle autoridad al texto, es leerlo con honestidad. El Génesis no pretende ser un tratado de cosmología, pretende decir algo profundo sobre la realidad que ninguna ecuación puede capturar. Con eso en mente, abrimos el texto. Aquí hay algo que sorprende a muchos lectores cuando lo descubren. El Génesis no tiene un relato de la creación, tiene 2. Y son distintos en estructura, en vocabulario y en enfoque. El primer relato, Génesis 1, 1 a 2, 3. El primer relato de la creación abarca desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Es un texto extraordinariamente estructurado, casi litúrgico en su forma. Cada día de la creación sigue el mismo patrón. Dios habla, algo ocurre, Dios evalúa que es bueno, llega la tarde y la mañana. La estructura de los 6 días no es aleatoria. Los primeros 3 días crean espacios: la luz, el firmamento, la tierra y el mar. Los siguientes 3 días llenan esos espacios. Los astros llenan el cielo, los peces y las aves llenan las aguas y el aire. Los animales y el ser humano llenan la tierra. Es una arquitectura deliberada, casi poética. El séptimo día, Dios descansa. No porque esté cansado, sino porque el descanso es la coronación de la creación. En la tradición hebrea, el Shabbat
no es un apéndice de la semana, sino su punto culminante. El ser humano aparece en este relato como el último en ser creado, creado a imagen y semejanza de Dios. Una afirmación teológica de enorme alcance. En el mundo antiguo, la imagen de un Dios era una estatua colocada en un templo para representar su presencia. El Génesis dice que la imagen de Dios en el mundo son los seres humanos. Todos ellos, no solo los reyes o los sacerdotes. El segundo relato, Génesis 2, 4 a 25. El segundo relato empieza en el versículo 4 del capítulo 2 y tiene un tono completamente diferente. Es más íntimo, más narrativo, más cercano. Aquí Dios no habla al universo desde la distancia, modela al ser humano con sus manos desde el barro, sopla en su nariz el aliento de vida, planta un jardín, forma a los animales como posibles compañeros y finalmente crea a la mujer desde el costado del hombre. El vocabulario es diferente. Aquí se usa el nombre divino Yahweh, el Señor, mientras que en el primer relato se usa Elohim, Dios. El orden de la creación es distinto. El enfoque es distinto. ¿Por qué dos relatos? Porque provienen de tradiciones distintas dentro del pueblo de Israel, y el compilador final del Génesis los colocó uno junto al otro deliberadamente. No para confundir al lector, sino porque cada uno aporta algo que el otro no dice. Son dos lentes sobre la misma realidad, no dos versiones contradictorias de un mismo reportaje. El jardín del Edén y la caída. El relato del jardín del Edén es uno de los textos más comentados, más debatidos y más malinterpretados de toda la historia de la literatura. El jardín es presentado como un espacio de armonía perfecta, entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y la naturaleza, entre el hombre y la mujer. En el centro del jardín hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este último, Dios prohíbe comer. La serpiente, descrita simplemente como el animal más astuto del campo, no como el diablo ni como Satanás en el texto original, seduce a la mujer con una pregunta que subvierte la confianza. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La pregunta distorsiona la realidad. Dios había dado acceso a todos los árboles excepto uno, e instala la sospecha. La mujer come. El hombre, que estaba con ella, come también. Y el texto dice algo sumamente preciso. En ese momento, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. La desnudez aquí no es solo física. Es la pérdida de la inocencia, la aparición de la vergüenza, la ruptura de la armonía. Las consecuencias se despliegan en cadena. La relación entre el hombre y la mujer queda marcada por la culpa mutua. La relación con la tierra queda marcada por el esfuerzo y el dolor. Y la relación con Dios queda marcada por la distancia. Son expulsados del jardín. ¿Qué está diciendo este texto? No está explicando la biología del pecado original ni la geología del jardín de Edén. Está respondiendo una pregunta universal. ¿Por qué el mundo, que debería ser bueno, tiene tanto dolor, tanta injusticia, tanta ruptura? La respuesta que da el Génesis es que algo se torció en el origen, en la relación entre el ser humano y Dios, y que ese torcimiento tiene consecuencias que se extienden a toda la realidad. Es una afirmación sobre la condición humana, no sobre la prehistoria. Caín y Abel. La violencia entra en la historia. El relato de Caín y Abel es el primer episodio después de la expulsión del jardín, y su ubicación no es casual. Funciona como la primera consecuencia concreta de la ruptura que acabamos de ver. Caín es agricultor, Abel es pastor. Ambos ofrecen sacrificios a Dios. El texto dice que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, sin explicar por qué, lo cual ha generado siglos de debate. Caín se llena de ira. Dios le advierte: el pecado está a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín no lo domina. Mata a su hermano. Y entonces ocurre uno de los intercambios más cargados de toda la Biblia.
Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con la pregunta que se ha convertido en símbolo de toda evasión de responsabilidad. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? La respuesta implícita del texto es sí, sí lo eres. La maldición que recae sobre Caín es significativa. La tierra que bebió la sangre de su hermano ya no le dará su fruto. Queda condenado a vagar. Pero incluso en la maldición hay una protección. Dios pone una marca sobre Caín para que nadie lo mate. La justicia no requiere venganza ilimitada. Este relato está hablando de algo que cualquier lector reconoce: la envidia, la violencia fratricida, la evasión de responsabilidad, y la pregunta de si somos o no responsables los unos de los otros. Son preguntas tan vigentes hoy como hace 3000 años. El diluvio de Noé. El relato del diluvio es probablemente el más conocido de todo el Génesis, y también el que tiene más paralelos en otras tradiciones del mundo antiguo. Antes de entrar en el texto bíblico, vale la pena señalar algo importante. El relato de un gran diluvio que destruye a la humanidad aparece en múltiples culturas del Oriente Próximo. El más conocido es el poema de Gilgamés, un texto mesopotámico que es siglos anterior al Génesis y que narra una historia sorprendentemente similar. Un hombre justo, advertido por los dioses, construye un barco, salva a su familia y a los animales, y al final suelta una paloma para comprobar si las aguas han bajado. ¿Qué significa esto? No que el Génesis copió a Gilgamés, sino que ambos textos están respondiendo a una experiencia común en la memoria colectiva del Oriente Próximo, posiblemente inundaciones catastróficas reales, y lo están haciendo cada uno con su propia perspectiva teológica. Y la perspectiva teológica del Génesis es precisamente lo que lo distingue. En Gilgamés, los dioses envían el diluvio caprichosamente, casi por accidente, y después se asustan del resultado. En el Génesis hay una lógica moral clara. La violencia y la corrupción humana han alcanzado un punto que requiere un reinicio. Y hay un protagonista justo, Noé, que es preservado precisamente por su justicia. El final del relato del diluvio es teológicamente crucial. Dios establece un pacto con Noé, el primero de los grandes pactos bíblicos, prometiendo que nunca volverá a destruir la vida con un diluvio. El signo de ese pacto es el arco iris. En el mundo antiguo, el arco era el arma del guerrero. El arco iris en el cielo es, en esta lectura, el arco de Dios colgado, guardado, no tensado, como señal de paz. La Torre de Babel, el cierre de una era. Los capítulos 1 al 11 del Génesis cierran con el relato de la Torre de Babel, uno de los más breves pero más densos de toda esta sección. La humanidad, que comparte un solo idioma, decide construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. El texto presenta esto no como un logro admirable, sino como un síntoma de algo problemático: la voluntad de hacerse un nombre propio, de alcanzar lo divino por medios propios, de concentrar todo el poder humano en un solo proyecto. Dios interviene confundiendo los idiomas y dispersando a los pueblos por la tierra. La ciudad queda sin terminar y recibe el nombre de Babel, que en hebreo suena como la palabra confusión, aunque en babilonio significaba puerta de Dios. El juego de palabras es deliberado. ¿Qué está diciendo este texto? Entre otras cosas, está ofreciendo una explicación de la diversidad de lenguas y pueblos, una pregunta que cualquier cultura antigua se hacía. Pero más profundamente, está hablando de los límites de la ambición humana no orientada hacia algo mayor que sí misma. Y el relato de Babel funciona como bisagra perfecta hacia lo que viene después. La humanidad está dispersa, dividida, sin rumbo común. Y es exactamente en ese momento, en el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y hace una promesa que va a cambiar el curso de la historia. La dispersión de Babel prepara la llamada de Abraham. El problema humano en escala universal prepara la respuesta divina en escala particular. 3 ideas para llevarse de este recorrido. Primera. Los primeros 11 capítulos del Génesis son literatura del origen, textos que responden preguntas de sentido,
no de ciencia. Leerlos preguntando si son literalmente verdaderos en sentido histórico es hacerles la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿qué están diciendo sobre el mundo, sobre el ser humano y sobre Dios? Segunda, estos relatos hablan de experiencias universales, la búsqueda de armonía, la ruptura de esa armonía, la violencia, la responsabilidad hacia el otro, los límites de la ambición humana. Por eso siguen resonando 3000 años después. No porque describan el pasado remoto, sino porque describen algo permanente en la condición humana. Tercera, cada relato de esta sección prepara el siguiente. La creación prepara la caída. La caída prepara la violencia de Caín. El diluvio prepara el pacto. Y Babel prepara la llamada de Abraham. Hay una lógica narrativa que conecta estos 11 capítulos y que los convierte en el prólogo de todo lo que viene después. En el próximo vídeo entramos en la segunda mitad del Génesis, la historia de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 generaciones de una familia a través de la cual una promesa se va transmitiendo, poniéndose a prueba y sobreviviendo contra todo pronóstico. Nos vemos en el siguiente.